¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Me da mucho gusto recibirte el día de hoy, que es 16 de febrero. Le doy gracias a Dios porque podemos estar juntos, tú y yo, porque podemos compartir un momento la palabra del Señor, que es buena, que es verdadera, que es santa. Qué bueno que estás aquí. Pues hoy tenemos un devocional bueno, interesante como todos los días y está llamándonos a la fe. Fíjate, se llama conforme a mi fe y a su voluntad. Es decir, conforme a mi fe y a su voluntad. Ajá. A mi fe, depende de mi fe, pero de su voluntad. Y las dos cosas son importantes. Vamos a ver por qué. Vamos a leer en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas primero, la primera porción que dice: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y la segunda porción que leemos hoy está en Mateo 9, 29. Mateo nomás llega hasta 28. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Fíjate cómo las dos cosas están hablando de que se haga la voluntad de Dios y que se haga algo. En María, María le está diciendo al ángel, ok, Señor, tomando al ángel como el interlocutor del Señor, le dice, ok, Señor, que se haga en mí conforme tú desees, conforme lo que me acabas de decir a través de tu ángel. Y Jesús les dice a dos ciegos que reciben la vista, Él les pregunta, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Se acercan y les dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Y los ciegos contestan, sí, Señor, claro que creemos que lo puedes hacer. Entonces Él les toca los ojos y les dice que se haga con ustedes conforme a su fe. Fíjate, es importante. Tu fe es importante para que se lleven a cabo las cosas. No nada más la voluntad de Dios, también la fe que tú tienes es importante. El ejemplo de María es digno de imitar. Ante el anuncio de que en su vientre recibiría la gracia al Salvador del mundo, la respuesta de María es una total disposición a hacer conforme lo que quiere Dios para su vida y hacer para su plan de salvación. Dice la palabra que la fe de María, la fe bíblica nos muestra que María es la fe que en lo que Dios dice en su palabra. Esto lo vemos en Romanos 10, 17. El rendirse totalmente y hacer como Dios nos anuncia en la Escritura, en su palabra. Pero en la fe verdadera no hay espacio para que tú dudes. Y ese es el tema, uno de los temas importantes de hoy. Si tú crees como los ciegos, si tú confías, si tú sabes que el Señor puede hacer lo que tú estás pidiendo, entonces tienes que pedírselo de esa manera. Señor, yo sé que tú puedes ayudar en mi condición actual, por ejemplo, en cuanto a finanzas. Yo sé, Señor, que tú puedes actuar en mi condición actual conforme a mi salud, por ejemplo. Pero si no lo crees, entonces cuando el Señor te diga que se haga conforme a tu fe, como les dice a los ciegos que se encuentran en el camino y que ellos llaman su atención, entonces si se hace conforme a tu fe
y no tienes suficiente fe, o no crees que el Señor lo puede hacer, o dudas que quiera hacerlo, entonces se va a hacer conforme a una fe que es mucho menor de lo que el Señor puede y quiere hacer en tu vida. Tenemos en la palabra promesas de bendición en cuanto a nuestra provisión. Tenemos en la palabra promesas de bendición en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestro bienestar, en cuanto a nuestro caminar con el Señor de una manera firme, de una manera tranquila, de una manera confiada. Pero si no confiamos en Él, si no tenemos una fe absoluta, entonces va a ser muy difícil que se cumpla lo que estamos pidiendo. Ahora, hay otro elemento importante para que se cumpla lo que estás pidiendo. Y esto tiene que ver cuando nosotros confiamos en Él, le dejamos todo en sus manos. Le entregamos todo. Ya no es lo que nosotros querramos, sino lo que su voluntad sea. Su palabra dice que si pedimos conforme a su voluntad, nos será hecho. Y su voluntad es que nosotros seamos sanados. Su voluntad es que nosotros seamos prosperados. Su voluntad es que nosotros vivamos en paz, tranquilos, sin esa enfermedad que nos aqueja, sin esa enfermedad de angustia y depresión que tenemos, sin esa enfermedad de ataques de pánico, de problemas de ansiedad, sin esa enfermedad del COVID, sin esa enfermedad de corazón, sin esa enfermedad de la presión alta, sin esa enfermedad de la diabetes. Pero tenemos que pedir conforme a su voluntad. No lo debemos decir cuando acabamos una oración y decimos, ok, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad y no la mía, como ora Jesús en Getsemaní. Y le dice, nos dice el devocional, cuando decimos luego de una oración, hágase conforme a tu voluntad, no lo debemos hacer como si Dios no fuera capaz. Tampoco lo debemos hacer como si Dios no lo quisiera hacer. Tampoco como una expresión de desconfianza, porque la Escritura nos lo dice y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto lo dice la palabra en la primera carta de Juan 5, 14 y 15. Por si quieres buscarlo, te lo voy a leer una vez más. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces vamos a pedir confiados en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, en que Él nos ama y es nuestro Padre amoroso que nos quiere ver bien, pero que también nos quiere dar las enseñanzas que necesitamos. Y si nosotros necesitamos una enseñanza, nosotros sabemos que Él nos va a enseñar conforme a lo que nosotros necesitamos. Y a veces Él va a darnos una oportunidad de crecer en una circunstancia difícil, en una circunstancia comprometida, en una circunstancia de peligro o de problema. Pero sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sabemos y podemos descansar en el Señor, confiando en Él, confiando en que Él actuará lo que Él tenga que actuar, que lo hará conforme a tu fe y conforme a su voluntad perfecta. Dios es bueno
es maravilloso y Él nos llena de lo que necesitamos. Si tú hoy estás necesitando una provisión adicional porque los tiempos están difíciles, porque la economía está mal en general, si tú hoy estás necesitando un milagro de sanidad, si tú hoy estás necesitando una bendición poderosa para resolver una circunstancia difícil de un familiar que está envuelto en drogas, que está envuelto en problemas legales, que está envuelto en circunstancias difíciles, yo hoy te invito a que tú ores con la confianza, con la certeza de que el Señor va a hacer conforme a tu fe y conforme a su perfecta voluntad. Así es como el Señor actúa en esas dos esferas, en esas dos medidas, conforme a lo que tú crees, conforme a lo que tú buscas, pero también conforme a su voluntad. Así es que estemos tranquilos. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre perfecto. Él es un Padre no como los padres de esta tierra que tienen errores, que de repente tienen un error y tienen que corregir y tienen que hacer las cosas de una manera diferente porque se equivocaron, como tu mamá que muchas veces se equivocó porque es un ser humano. Dios es un Padre perfecto. Dios es el Padre que nos ama, que nos bendice y que nos da conforme a mi fe y conforme a su voluntad. ¿Oramos? Dios bendito y poderoso, gracias Señor, porque tú estás trayendo esta palabra poderosa el día de hoy. Hoy sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo vive en nosotros. Señor, hoy decimos en voz alta, hágase conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieras, mi Señor. Sabemos que podemos confiar y sabemos que podemos estar seguros y seguras de que lo que tú hagas en nuestra vida va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto, conforme a tu perfecta voluntad, mi Señor. Señor, danos la confianza. Ayuda, Señor, a fortalecer nuestra fe, que a veces no cree, que a veces pide a ti con duda, que a veces pide y levanta una voz a ti con temor de que no nos cumplas. Señor, hoy queremos levantar nuestras voces y pedirte conforme a tu voluntad. Y por eso, Señor, te pedimos que ayer nos lo recordaste en la oración, que tú nos aquietes, que tú nos calmes, que tú nos cierres la boca cuando estemos en oración, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder aprender a conocer el sonido de tu voz, mi Señor, y para poder orar conforme a tu palabra y orar conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos, Señor, y confiamos en que tú harás conforme a tu voluntad lo que es bueno para nosotros. Y en esa confianza oramos con la fe de que tú sabes, de que tú puedes, de que tú harás todo lo que necesitamos, Señor, porque tú eres un Padre bueno, porque tú eres un Padre misericordioso, porque tú, como Padre misericordioso, enviaste a tu Hijo unigénito y Él voluntariamente aceptó entregarse por nosotros en el madero, en esa cruz, Señor. Y, Señor, sabemos que conforme a tu voluntad, Él fue levantado de entre los muertos. Te pedimos que nos levantes hoy, así como lo levantaste a Él, de todo pecado, Señor, de toda dolencia, Señor, de todo problema, que tú nos levantes, mi Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Y esto lo decimos en confianza de que tú sabes, mi Señor, qué es lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida, Señor, y confiando en que nunca nos falta un plato de pan en nuestra mesa, Señor, y un techo sobre nuestras cabezas. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito es Dios. Gracias
al Señor por esta palabra tan poderosa y tan importante, por esta oración tan importante. Te voy a decir lo que hago yo a veces cuando estoy viendo un video de una predicación o de una enseñanza, a veces no alcanzo a captar todo y a veces necesito volverlo a ver, volver a ver un pedacito, volver a ver la sección de la oración para poderla orar entendiéndola mejor. Entonces, si este es el caso para ti, yo te invito a que pongas este video 1 o 2 veces para que puedas realmente conectarte al mensaje del Señor y para que puedas andar confiado en su bendición, que es buena, que es agradable y perfecta, igual que su voluntad. Dios te bendice y te llena de su paz. Te recuerdo que somos la iglesia EMI México, esta iglesia que el Señor tuvo a bien nacer en el corazón de la pastora Liliana y de la pastora Nancy, quien ya descansa en el Señor, y que hoy esa iglesia que nació hace 10 años, después de varios años, se transformó en la iglesia EMI México, y que tenemos la cobertura más maravillosa que podríamos haber tenido en esta tierra, que es la cobertura de EMI International, Encounter Missions International, y que por eso nos llamamos EMI México. Dios te bendice y te llena de su paz, y por lo pronto yo me despido diciéndote y recordándote que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén.